Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otro sábado con ustedes, otro sábado con la Torá en la mano en busca de la porción semanal. Y mientras en las sinagogas de Israel y del mundo se está leyendo una porción, la anteúltima porción llamada Matot, del anteúltimo libro llamado Bemidbar, Números, nosotros vinimos a acampar en los montes de Jerusalén, a hacer un campamento, a pasar un fin de semana lindo con amigos en las afueras de Jerusalén. Y yo, mientras algunos duermen, otros ya se levantaron, salí para hacer un video para compartir ustedes la sabiduría de la Torá y no perder la costumbre, no romper con nuestra tradición. Una de las cosas que más me llama la atención de esta porción a mí es sobre la venganza que le ordenó Dios cometer a Moisés contra los medianitas. Y la venganza, cuando nosotros la aprendemos en Israel, en el judaísmo la dividimos en Dios. La venganza individual, que está prohibida, salvo en algunas excepciones, y la venganza de un pueblo o de una nación, que no solo que está permitido, sino que es un mandamiento de Dios. Hace unos 40 años aproximadamente, luego del Septiembre Negro, de las Olimpiadas de Múnich, en Alemania, que asesinaron a deportistas israelíes judíos, Golda Meir, que en su momento era la primera ministra, decidió cometer venganza o vengarse de aquellos que causaron esa masacre. ¿Cómo llamaron a esa misión? La llamaron Zam Ael. Zam Ael significa la cólera de Dios, sacada del libro Yehezkel, Ezequiel creo que se dice, 25:17 creo que era, no me acuerdo, pero lo sacaron de ese libro, sobre una oración. Siempre las misiones que hace Israel las sacan, o las guerras, o todas operaciones que hacen fuera de Israel, las designan con nombres de la Torá. Y eso nos demuestra de que cuando nosotros como nación cometemos o hacemos una venganza, nos vengamos de algo, nos basamos en la Torá. Unos años antes, cuando Ben Gurión era el primer ministro, también decidió salir a atrapar a los nazis, a los criminales nazis que habían causado el holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando salieron a buscar a Eichmann, por ejemplo, en Argentina también, no me acuerdo el nombre de la operación, pero fue una operación que la llamaron también con un versículo de la Torá y como que se estaban vengando en nombre de Dios. Vamos a hacer un paseo por los montes de Jerusalén. Me voy a sumergir en el agua, no sé si voy a filmar eso, y les voy a contar sobre lo que es la venganza en la Torá, en Israel y en el judaísmo. Va a estar muy interesante. Comencemos, amigos, buenos días. Bueno amigos, el paseo de hoy va a ser por los montes de Jerusalén. Vamos a recorrer, espero que veamos unos cuantos manantiales. Antes de comenzar les quiero contar que los manantiales se forman por las aguas de las lluvias que caen en las montañas y que a través de los meses, de las semanas, va penetrando entre las rocas que hay, porque todas las montañas que hay en las afueras de Jerusalén son montes rocosos, y a veces se encuentran un sedek, como un agujerito, que salen por ahí las aguas y se forman piscinas naturales. Esta que acabamos de ver es una piscina que se forma por agua que desciende, y después vamos a ver otros manantiales que se van formando por agua que va entrando directamente, que va llegando directamente desde las rocas cuando en las montañas no hay terrazas. Vamos a hacer un sendero, que es un sendero que al principio comienza con el sendero de Israel y después me dijeron que siga las marcas verdes hasta terminar en otro manantial que se llama En Handak, y ahí me voy a sumergir, les prometo, cuando ya esté transpirado y muerto de calor. Vamos a ir al sendero, a encontrarlo y a empezar a caminarlo y a contarles sobre la porción semanal de esta semana. Acá no puedo levantar la voz, la gente está todavía durmiendo, es muy temprano a la mañana y no quiero molestar. Vamos. Bueno, ya avancé muchísimo, subí, escalé uno de los montes y acá es el lugar ideal para comenzar a contarles de que la porción de esta semana, si la tendría que televisar, sería prohibida para menores de edad. En esta nos describen la peor venganza del ejército de Israel contra los medianitas. Apenas comienza el capítulo 31 de Bemidbar, de Números, Dios llamó a Moshe y le dijo: antes que reúnas al pueblo, antes que te vayas de este mundo, deberás cumplir con esta venganza. No podrás morir antes de que te vengues, antes que le devuelvas al mundo el equilibrio por lo sucedido. A continuación,
una terrible venganza. Israel mató a los medianitas, mató a sus reyes, mató al profeta Bilam, que acababa de bendecirlos no una, 3 veces, aunque sin intención, pero igual los bendijo. Y la crueldad no terminó ahí. Justamente Moshe, aquella persona tan espiritual, se enojó que no mataron suficientes personas, a lo que les ordenó que salgan a matar a todo varón y sus infantes, y a toda mujer que conoció hombre para acostarse con algún varón. Escucharon bien. Él les dijo: maten a todos los niños, a todos los inocentes, a muchísimos jóvenes, todo aquel que tiene alguna posibilidad en la vida de ser en un futuro soldado de los medianitas. Y además a las mujeres que pecaron con hombres, aquellas que hicieron que los hijos de Israel hayan hecho idolatría unos capítulos antes. Todo eso porque los medianitas nos desviaron del camino de Dios. Y yo me pregunto, ¿dónde está la responsabilidad de Israel? ¿La culpa la tienen solo los otros? A simple vista, es como que se castiga solo a los medianitas y liberan de toda responsabilidad al pueblo de Israel. Por serles sinceros, amigos, es un capítulo que a mí me cuesta mucho digerir. La palabra venganza no me gusta, pero está en la Biblia y es aplicada por Israel y el pueblo judío hasta el día de hoy, como les dije al principio. Ayer mismo se leyó sobre el caso de Eichmann, que les decía, aquel criminal nazi que se refugió en Argentina, aquel nazi atrapado en ese país, en mi país de origen, por el Mossad de Israel, traído hasta aquí y colgado de una horca. Eso no es juicio, eso es venganza. La misma venganza después de la masacre de los Juegos Olímpicos que les contaba de Múnich. Amigos, la venganza muchas veces viene para hacer justicia. Nos puede gustar o no, pero es así. Algo bueno rescato de esto, que la Torá no nos oculta nada, y la única manera de aprender es sabiendo lo que pasó para volver a repetirlo o no volver a hacerlo. Sobre este capítulo no solo se educó el Mossad de mi país, sino también Tzahal, el Ejército de Defensa de Israel. Ellos se hacen preguntas éticas y morales durante una guerra, sobre la proporción del castigo, inocentes o culpables dentro de una batalla, y esos son asuntos que salen a la luz al leer este capítulo, y nosotros de ellos aprendemos. El judaísmo e Israel, modelo 2022, diferencia, como les dije al comienzo, entre la venganza personal y la nacional, y me explico. En la Torá está escrito que una persona no puede vengarse de un miembro de su pueblo. Lotikon, velotitor et bnei ameja, nos dicen en Vaikra. Y no habla solo de venganza de sangre, habla también de rencor o de una venganza mínima. Por ejemplo, si le pido una herramienta de trabajo a otra persona de mi pueblo y ella no me la quiere prestar, está prohibido no prestarle a esa persona algo si el otro día viniese a pedirnos algo prestado, porque eso es rencor y eso también en un momento va a ser venganza. La Torá está segura que rencor siempre lleva a venganza y por eso ordena olvidar y no guardar en el corazón. Pero hay excepciones sobre venganza individual o personal. Por ejemplo, cuando un esclavo o una concubina canaanea fueron matados por sus dueños. En ese caso, estaba la obligación de castigar al culpable. Vengarse por el derrame de sangre de esos dos extranjeros, y quizás lo hacen porque ellos no tenían quien se vengue de su sangre. Igual con quien asesine a su prójimo con intención. Prójimo, amigos, en hebreo, a continuación de lo que les contaba ayer, se dice zulat. Y la Torá, en este caso, también le da legitimidad de redimir la sangre o la situación, como la que leemos en la porción de hoy. O be'eiva ikehu beyado beyamot. Mot yomat amake rotzeahu. Goel adam yamit et arotzeach bepgiobo. Amigos, eso respecto a la venganza individual. Luego tenemos la venganza nacional. En contra de la prohibición de la venganza individual, la venganza a nivel nacional está permitida frente a pueblos enemigos a Israel. Por ejemplo, como lo dice uno de los últimos salmos, el 149, que las canciones de alabanza a Dios estén en su garganta y en su mano. Una espada de 2 filos para vengarse de las naciones y castigar a los pueblos. Como vemos, la venganza muchas veces se va a interpretar como una obligación religiosa.
uno de los motivos o las explicaciones que la Torá permite la venganza a una nación o pueblo es porque muchas veces los goim, los pueblos vecinos, intentaban alejar a Israel de su Dios y convencerlos a asimilarse o a trabajar para otros dioses. Por eso, en la mayoría de casos, el tema de la venganza es más liviano del que vemos en este capítulo 31 de la venganza a los madianitas. Si bien el nivel de venganza era ya conocido por Israel, por ejemplo en el episodio contra los amalequitas, pero contra ellos había una orden o mandamiento generalizado. Dios les había dicho, Zchor et asher asá aleja, timje et zecher amalek mitachat hashamayim lo tishkach. Como vemos, era una orden un poco general. En este caso de los madianitas, era una venganza muy precisa, concisa, algo que debía hacer Moshe antes de morir y no un pueblo antes de desaparecer como en el caso del Amalek. La venganza acompañó a Israel en el aspecto de nación en casi todo su recorrido como pueblo, hasta los días de hoy, como les venía contando. Y es porque algo quisieron enseñarnos con eso. Shimshon rezaba para vengarse de los filisteos. Shaúl le pidió a David vengarse de los enemigos de su rey. Y otro ejemplo de qué tan severa fue la venganza contra los medianitas fue cuando, por ejemplo, Dios le ordenó a Israel no vengarse de pueblos que alguna vez los ayudaron por 10 generaciones. Luego podrían vengarse, pero respecto a Bilam y a Madián, ordenó no perdonarlos jamás hasta hacerlos desaparecer de la tierra. Amigos, como ya descubrimos en muchos casos, en el judaísmo vemos a Dios no solo como alguien que tiene bondad y misericordia, alguien que es bueno con todo y con todos y sabe perdonar todo pecado, pero también como un Dios que castiga y se venga, que la venganza es suya. Li nakam veshilem, decimos mucho en el judaísmo. Les cuento que en nuestros rezos diarios y alabanzas hay un pedido a Dios que se vengue de los pueblos que nos han causado daño. Nosotros en el judaísmo creemos que la venganza de Dios es diferente a la del hombre, porque cuando el hombre se venga, la ira lo domina. Pero cuando es Dios quien se venga, viene con la ira controlada. Para terminar, podemos decir que la venganza es una de las características propias del ser humano. No estoy seguro de que los animales sean vengativos, pero los humanos sin duda lo somos. José, reveló en Génesis su identidad a sus hermanos. Fue bondadoso con ellos y no les guardó rencor. Él se encontraba en una situación muy tentadora. Los mismos que habían intentado matarlo, quienes lo vendieron y lo convirtieron en esclavo, ahora estaban frente suyo y débiles. José podía hacer con ellos lo que quisiera. Para una persona vengativa era la oportunidad de oro. Pero él dijo, yo no les guardo rencor. Dios me mandó aquí a Egipto, no ustedes. Si se vengaba de ellos, estaría negando que todo lo ocurrido en su vida fuera parte del plan magistral de Dios para convertirlo en lo que era. No tenía sentido acumular odio y la venganza no era una opción viable, ya que a los ojos de Yosef, ellos solo habían sido engranajes de algo mayor. Y ustedes, miren amigos, con lo que nos encontramos. Esta cueva que ven acá, parece ser una cueva, es algo tallado por el hombre, no es algo natural. Cuando nosotros vemos cuevas así, significa que ahí hay una fuente de agua, en el fondo de la montaña. Y esto lo hace el hombre con canales para poder disfrutar de las aguas naturales de las lluvias. ¿Qué dicen amigos? ¿Entramos? Obvio que voy a entrar. A pesar de que no tengo linterna, yo me meto adentro. Vamos a ver de qué se trata esto. Ay, 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 qué hermoso lugar. Ah, hay agua ahí, hay agua. Ok. Vamos a caminar por el agua. Déjenme estudiar un poco cómo me tiro acá abajo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Al agua, pato. Ahí vamos. Sí, tiene una piedra y agua. Ahí estamos. Miren lo que es esto. Ah, ahí está. Uy, cuántas moscas. El barro abajo, por supuesto. Pensé que iba a haber agua. A veces hay agua acá hasta las rodillas. Bueno, y ahí salimos.
Me doy cuenta por la línea que hay acá en las paredes de que por lo visto acá suele correr agua. Pero bueno, hoy está medio sequito esto. Esto es cortito. ¡Cuántas moscas, por Dios! ¡Cuántas moscas! ¡Ay! Guay, guay, guay. ¿Vieron, amigos? Qué hermoso. Bueno, por lo visto no hay tanta agua. Había agua al principio nada más, pero no después. El terreno estaba embarrado. Amigos, el rencor solo nos llena de veneno, nos intoxica de odio contra nuestros semejantes y no nos permite crecer. Recuerden esto. Las personas que viven obsesionadas con la venganza consumen sus días sin sentido. Por más grande que sea la herida y el dolor, no hay venganza que pueda curarla. Más bien hace lo contrario. Respecto a una nación, la cosa es diferente. Y mejor que tengamos una organización llamada Mossad para que muestre y advierta al mundo que con Israel no se juega más. Quien peque, morirá, sea como sea. Y ahora, al agua, amigos. Amigos, acá terminamos el video en uno de los manantiales de los montes de Jerusalén. Agua pura de montañas, aguas puras de manantiales. Este video se lo dedico a la señora Margarita Molina, que falleció la semana pasada. Ella es de Venezuela y es mi primera amiga virtual que tuve en este canal. Saludos al cielo y a ustedes, amigos, si les gustó el material, no se olviden de darle un me gusta. Shabbat Shalom.